Gracias, Padre, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Nuevas son cada mañana, tus misericordias son nuevas cada mañana, tus misericordias, y podemos disfrutar de esa misericordia, esa novedad de misericordia todos los días de nuestra vida, porque el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú no has cambiado, eres el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Aleluya. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que yo soy hijo de Dios, que yo soy amigo de Cristo, que he sido justificado, que estoy unido a Dios y a Cristo y soy un espíritu con Él. Tu palabra dice que he sido comprado por un precio y pertenezco a Dios ahora, que soy un miembro del cuerpo de Cristo. Esa es una verdad poderosa, que soy un santo fiel en Cristo, que he sido aceptado como un hijo de Dios y que tengo un acceso directo a Dios por el Espíritu Santo, que he sido redimido y perdonado de todos mis pecados pasados, presentes, futuros, que estoy completo ahora en Él. Y tengo la plena seguridad de que estoy libre de toda condenación. Estoy seguro de que todas las cosas trabajan para bien, a favor mío. Estoy libre de todo cargo de condenación que ha estado en mi contra. Que nada me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Que he sido establecido, ungido y sellado por Dios. Poderoso. La buena obra que Dios ha comenzado en mí, Él la va a perfeccionar, va a cumplir eso. Soy un ciudadano del cielo, que estoy escondido con Cristo en Dios. A mí no se me ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tengo la seguridad de que puedo encontrar gracia y misericordia para ayudarme en tiempos de necesidad. Que soy nacido de Dios y el maligno no me puede tocar. Tu palabra dice esta verdad. Tu palabra dice esta verdad. Que soy la sal de la tierra y la luz del mundo. Que he sido escogido y destinado por Dios para llevar fruto. Esa es la importancia que tengo para Dios. Que soy un testigo personal de Cristo capacitado por el Espíritu Santo. Que soy templo del Espíritu de Dios. Que soy un ministro de reconciliación para Dios. Que soy un colaborador de Dios. Que estoy sentado con Cristo en lugares celestiales juntamente con Él. Porque soy una hechura de Dios creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que yo anduviera en ellas. Y puedo acercarme con libertad y confianza al trono de su gracia. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo soy aceptado y tengo plena seguridad de que soy importante para Dios. Gracias. Gracias, Padre bueno. Gracias, Señor, porque el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Poderoso.
Maravilloso, maravilloso es Dios. Saludos a todos en esta mañana. Aleluya, aleluya, aleluya. Ese es el día que hizo el Señor para nosotros y estaremos siempre, siempre, siempre en bendición. Aleluya, poderoso. Y esta declaración de la palabra de Dios que he hecho en esta mañana es una verdad que no va a cambiar. Es una verdad firme para nosotros, una verdad en la que muchos y todos los creyentes deberíamos estar firmes, caminando en eso. Poderoso, poderoso, poderoso. Qué maravilloso es la palabra de Dios para nosotros. Aleluya. Bienvenidos, bienvenidos todos mis hermanos, bienvenidos a este rato juntos, este compañerismo en el ministerio, compañerismo ministerial. Esto es algo maravilloso. Ya hemos tenido bastantes años juntos. Algunos han ingresado, otros han salido, este, pero nos mantenemos siempre en comunión los unos con los otros. Eh, la semana pasada estamos hablando acerca del discipulado. Bueno, tenemos varias semanas hablando del discipulado, de hacer discípulos de Jesucristo. Y como decíamos, a veces la palabra discipulado ha tenido un mal uso a veces y a todo le llamamos discipulado, ¿verdad? Pero como vimos la semana pasada, ese es un mandamiento de Jesús a sus discípulos. Vayan y hagan discípulos. No dijo vayan y hagan cursos de discipulado, sino que vayan y hagan discípulos. Cursos de discipulado hay un montón. Hay muchos cursos de discipulado, hay por todos lados. Hace unos años, y esto es verdad, hace unos años estaba buscando a ver qué material podía usar para la iglesia y para los hermanos. Y teníamos uno que usábamos y pues siempre era, pues giraba alrededor del estudio de la Biblia. Y entonces hacía eso constantemente y repetíamos mucho las enseñanzas y era como ir a través de la Biblia, ¿verdad? A través de la Biblia durante todo el año en diferentes lugares, diferentes contextos y era muy interesante. Pero algo que me llamaba la atención es que en la gran mayoría de las personas yo miraba algo, bienvenido, bienvenido, Pastor Carlos, en la gran mayoría yo observaba que las vidas de las personas eran exactamente iguales o a veces hasta peores. No sé si les ha pasado a todos ustedes, pero trataba de por todos los medios de poder ayudar a los hermanos a crecer, a madurar en el Señor, pero todos estos materiales de discipulado que tenían o usábamos, yo no miraba cambios ni en mí o en la vida de las personas. Y ustedes van a decir, pero Douglas, ¿qué clase de discipulado, qué clase de material era ese? Bueno, no se trataba solo del material, sino que leíamos la Biblia, porque el material nos llevaba a la Biblia. Bienvenido, Pastor José. Y bienvenido, Pastor, a todos, Pastor Daniel, Pastor Alfonso, allá en Ecuador, Pastor Carlos, ya allá en Perú, Pastor Jorge, allá, José, allá, José Duarte, allá en Nicaragua, Nindirí, poderoso, poderoso, Pastor Gerardo Arley, también acá en Costa Rica, en Heredia, y Pastora Doña Laureta, también está con nosotros esta mañana, poderoso. Así que damos gracias al Señor por la compañía de todos ustedes. Así que eso es lo que me pasaba a mí. Me pasaba que tenía
em, la- esta experiencia de que aunque leyéramos la Biblia y aunque estudiáramos la Biblia, yo no miraba mayor cambio, ¿verdad? Este, eh, Posiblemente alguien me va a decir, bueno, es que quién sabe cómo lo hacían, o, ¿verdad? Pero era pastor ya con mucho tiempo de experiencia. Yo trataba de usar los materiales que tenía acceso. Hasta que un día, para cortarles la historia, hasta que un día comencé a descubrir, bienvenido Pastor Henry, allá en Limón, comencé a descubrir que yo no estaba siendo cambiado, no estaba siendo transformado. Yo, Douglas, en lo personal, sabía mucho, que a veces me llamaba mucho la atención que muchos de los hermanos les encantaba saber más. Así que se sabían los versículos de memoria, se sabían las historias de la Biblia de memoria. Uno comenzaba la lección y ya todos los hermanos ya sabían de qué íbamos a hablar. Y entonces había mucha sabiduría y se estaban llenando de mucha información, porque al final de cada lección teníamos que aprendernos un versículo. Y ustedes no tienen idea, yo crecí con mis papás siendo pastores. Bueno, mi mamá está ahí esta mañana y ella es testigo de eso. Teníamos devocionales en la mañana, teníamos un devocional en la noche antes de acostarnos, y todas las devocionales había un versículo que aprendernos. Y nos llenamos de mucha información. Yo me sabía muchos versículos, muchos versículos. Sabía dónde quedaban muchos de los versículos. Eh, a veces podía citar los versículos sin siquiera abrir la Biblia, ¿sí? A veces estaba predicando y me sabía todos los versículos. Yo los anotaba en mi bosquejo. Como ustedes van a poder ver, así son como los... ah, tengo todos los versículos, pero podía citarlos sin siquiera buscarlos. Y me di cuenta que tenía mucha información, pero poca comunión. Mucha información. Me dedicaba a pasar mucho tiempo de mi vida memorizándome estos versículos de la Biblia, las historias de la Biblia. Era mi responsabilidad, era pastor, y cuando estaba estudiando en las escuelas bíblicas también hacía lo mismo, pero muy poca comunión. Y cuando hablo de muy poca comunión o muy poca relación, era verdadero. Yo oraba mucho, me imagino que ustedes también oraban mucho y oran mucho. Oraba 8 horas al día. Ese era mi tiempo de devocional personal, 8 horas, desde las 4 de la mañana me levantaba y hasta las 11 de la mañana terminaba mi tiempo de oración. Cualquiera diría, este hombre es un ungido, era un ungido de Dios, tantas horas en oración, y después hacía mi devocional, ¿verdad? A veces hacía mi devocional y a veces hacían los sermones y todo en ese tiempo. eh, pero llegó al punto en que Douglas no conocía nada a Dios. Tenía mucha información acerca de Dios. Mucha. Estaba muy bien informado, pero no conocía a Dios. Y eso me hizo entrar en una situación muy complicada en mi vida, porque entonces comencé a pensar, ¿y para qué estoy yo aquí? ¿Solo para ser pastor? ¿Solo para predicar? ¿Solo para enseñar? ¿Solo para para eso existe Douglas?
y comencé a vivir, a ver la vida de muchos pastores, igual que yo, en esa misma situación. ¿Solo para eso existimos? Y era frustrante, sumamente frustrante, porque no tenía otra cosa. Y cuando comencé a hablar con muchos de los pastores, amigos míos y todos estaban, nadie quería decirlo, nadie quería realmente ser honestos y decir, es que estoy frustrado, porque aparte de todo el esfuerzo que hacíamos, a veces los números no daban, ¿sí? De miembros no subían o llegaba al tope cuando yo estaba feliz porque ya habían 100 personas, 200, 500 personas, pero de un momento a otro de repente ya comenzó por alguna situación a bajar el número y las personas se iban para otra iglesia. Y era frustrante. No sé si a ustedes les ha pasado eso. Seguramente solo a Douglas le pasa eso, eh, pero de repente la iglesia de nuevo vacía. Y era como, ¿y qué está pasando? ¿Para dónde se fueron todas estas personas? Y me las topaba en la calle, a veces se cruzaban de acera y era como no querían saber nada de Douglas. Y a veces algunos se iban porque decían, pastor, se le está yendo todo mundo. Mejor antes de que se hunda este barco, nosotros nos vamos también. Y de repente quedaba uno solo. Y era esa frustración a veces. Y muchos hermanos, de repente tenía que estar compartiendo con algunos pastores y en el almuerzo o después de la reunión del seminario que teníamos, nos quedamos hasta la 1, 2 de la mañana conversando. Y en estas conversaciones era que nos dábamos cuenta de la verdadera situación en la que estamos viviendo muchos, muchos de nosotros, los ministros del Evangelio, ministros de Dios, muchos de esas. Algunos lo reconocen y aceptan que están en esa situación, pero muchos tratan por todos los medios de taparlo, ¿sí? De taparlo, de cubrirlo, que nadie sepa, que nadie lo vea porque alguien decía por ahí, verse vulnerable es lo peor que le puede pasar a un pastor. No se deje ver vulnerable porque van a decir que no van a querer confiar en usted. Si los pastores no se daban la libertad de poder llorar a veces, sí, pues es una señal de debilidad, varón. O a veces cuando hablamos de las cosas o a veces ni siquiera sabíamos cómo hablarlo. Y como decimos acá en Costa Rica, hablamos del hígado, ¿verdad? Eh, Terminábamos vomitando todo lo que teníamos adentro, esas frustraciones y atacábamos a los hermanos y es que ustedes no saben el sacrificio que yo vivo y todo lo que yo he dejado por Cristo y todo. Bueno, am, y terminábamos diciendo, pero yo tengo aquí adentro una responsabilidad y un fuego y nadie me va a detener de predicar el evangelio. Y después de todas las cosas que dijimos, y era frustrante, y siempre estaba tratando de buscar las posibilidades y opciones y hasta que, como les dije, hasta que descubrí que yo no conocía a Dios y que yo necesitaba conocer a Dios. Y a veces hacía la pregunta y me decían, pero usted está loco, porque yo decía, ¿por qué tengo que servir a un Dios que yo no conozco? Y como vimos anteriormente, y para que no me malinterpreten lo que estoy diciendo o entiendan lo que estoy diciendo, este, eh, nacer de nuevo es el camino para conocer a Dios. Pero muchos creyentes solo nacieron de nuevo y nunca conocieron a Dios. Solo nacieron de nuevo, van a ir al cielo,
Sí, porque creyeron en Cristo Jesús. ¿Sí? Eh, eh, ¿Son miembros del cuerpo de Cristo? Sí, pero nunca conocieron a Dios. Conocer a Dios es completamente otra cosa. Es otra cosa. Y cuando descubrí que de verdad Douglas es discípulo de Cristo y que Dios quería que yo caminara con él, que Dios quería que yo le conociera a él y que no solamente hiciera obras, porque la vez pasada vimos a gente, hacen de todo, como en Mateo capítulo 25, ¿sí? Señor, yo en tu nombre he hecho fuera demonios, en tu nombre sano a los enfermos, en tu nombre hice milagros, en tu nombre predico, en tu nombre y en tu nombre. Y el Señor, la respuesta del Señor es, hey, apártense de mí, hacedores de maldad, porque yo no los conozco. No tienen una relación conmigo. Y cuando a veces decimos eso, qué crudo, qué duro, que el Señor diga eso, pero es porque en todas estas cosas nosotros queremos justificarnos delante de Dios con cosas que hacemos y Dios dice, no, no, todas esas cosas son buenas que las hagas. Pero hay algo que está por encima de todas esas cosas que tú haces. Y es el conocerme a mí. Y lo vimos hace unas semanas atrás, como el apóstol Pablo que decía, dejo todas estas cosas a un lado, las considero, todas esas cosas que he logrado. Y el apóstol Pablo, yo de seguro, habían logrado grandes cosas y él comienza a escribir y a compartir con ellos. ¿Ustedes creen que ustedes saben? Miren, todo esto es lo que yo soy. Todo esto es lo que yo he hecho. Estoy orgulloso de todas estas cosas. Fariseo de fariseos, ¿saben cómo es eso? O sea, fariseo de fariseos, está por encima. Mira, todas estas cosas que habíamos hecho, y a veces nosotros queremos justificar delante de Dios. Dios, es que yo soy fulanito, tengo tantos credenciales, yo he levantado 500 iglesias, he predicado delante de 1.500 personas, 2.000, 100.000 personas, no importa, 1.000.000 de personas. Y queremos justificarnos delante de Dios con estas cosas. ¿Y sabe qué dice Dios? Es que yo de eso, a mí ni me va ni me viene, como decimos en español. Eso es indiferente para Dios. Yo lo único que quiero es que ustedes me conozcan. Eso es todo. Eso es el núcleo o el centro de todo, que ustedes me conozcan. Yo envié a Jesucristo para que ustedes tuvieran vida eterna. Vida eterna es el conocimiento de Dios, que nosotros estemos llenos de este conocimiento. Y muchos de nosotros ni siquiera crecimos con ese conocimiento. Y yo se los digo, pastor, por muchísimos años y yo no conocía al Dios a quien yo servía. Cuando descubrí eso, yo dije, tengo que conocer a Dios. Yo no sé cómo, porque yo mismo predicaba eso. Miren, hermanos, por años de lo que predicamos, yo no sé cuántos de ustedes han predicado alguna vez acerca del conocimiento de Dios, conocer a Dios, el conocimiento de Dios, ¿sí? Y nosotros enseñamos eso. Yo enseñaba eso. Sabía cómo era, sabía qué es lo que era necesario hacer. Y siempre usamos, es que el conocer a Dios inicia con la palabra de Dios y todo. Entonces ok, entonces voy a leer más la Biblia, porque ahí voy a conocer a Dios. Y leí la Biblia
todos los años leí la Biblia 2 veces enteros y el Nuevo Testamento 4 veces. Eso es lo que hacía. Y según Douglas, así iba a conocer a Dios porque iba a leer más la Biblia, leyendo más la Biblia. Pero descubrí que leyendo más la Biblia no conocía a Dios. Uh, y yo sé que algunos van a decir, ¿qué clase de Biblia leías? Bueno, la Biblia que todos leíamos. Cuando comencé en este proceso de conocer a Dios, comencé con ¿sabe qué tuve que hacer de primero? Reconocer que no conocía a Dios. De verdad, yo decía, Dios, yo no te conozco. Y lo primero que comencé a hacer es hablar con Él como habla un amigo, como le estoy hablando yo a ustedes. Y yo le decía a Dios, ayúdame, enséñame quién eres tú, yo quiero conocerte. Y hasta canciones ponía canciones, quiero conocerte, Señor. Y mi oración, oiga, me sentaba y solo, yo no hacía la típica oración que había aprendido, los 500 pasos para llegar al trono de Dios, con acción de gracias y después con sus atrios por alabanza y todas esas cuestiones. Ya dejé de hacer eso y, ¿sabes? Solo me sentaba y decía, Dios, yo quiero conocerte, Señor. Yo quiero, de verdad, quiero conocerte. Enséñame quién eres, Dios. Eso es todo. Si eso es todo, si eso es el todo del hombre, Señor, yo quiero conocerte, Señor. Yo quiero conocerte, Dios. Y oraba horas, solo diciéndole a Dios eso, Dios, yo quiero. Y yo podía imaginarme a Dios viéndome y diciéndome, ajá, ¿qué quieres? Yo quiero conocerte, Señor. ¿Qué? ¿Puedes repetirlo? Yo, yo quiero conocerte, Señor. Y Dios diciendo otra vez, repítemelo otra vez. Yo quiero conocerte. Y no era porque Dios es como egocéntrico, dímelo otra vez. No, no, sino que quería saber lo que había en mi corazón realmente. Si realmente Douglas quería conocer a Dios. Si Douglas quería realmente conocerlo a él. O tenía algo escondido. Era solo eso. Y yo le decía a Dios, Dios de verdad, yo solo quiero conocerte. Y Dios comenzó a llevarme a través de las escrituras a versículos que yo, disculpen, había leído la Biblia tantas veces. Y todos los versículos que Dios comenzó a mostrarme eran como que estaba leyendo otra Biblia. Era otra cosa. Yo decía, Dios, ¿cómo yo no había visto esto antes? Yo no sabía que Dios era así. Yo no conocía a este Dios que ahora conozco. Siempre había leído Juan 3:16 y siempre lo había leído. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda. Y ese era mi versículo. Y cuando predicaba, especialmente cuando me decían, pastora, que hay unos pecadores que no, hay unos pecadores que necesitan, ok. Entonces agregaba Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero no había leído la otra parte, no le había puesto atención a la otra parte para que tenga vida eterna. Y todas las cosas son importantes. Dios amándonos, enviando a su Hijo unigénito para que no nos perdiéramos y no había puesto atención para que tenga vida eterna. Yo, honestamente, la vida eterna, yo la pensaba alcanzar cuando me moría, al igual que muchos. Ya cuando me muera, entonces voy a vivir eternamente con el Señor y esa era la vida eterna a la que yo aspiraba.
hasta que entendí que la vida eterna la tengo desde que nací de nuevo. Esta vida eterna está ahí. Esta vida es la provisión de Dios. Es la puerta que Él abre para que yo pueda conocerlo a Él y vivir una vida completa, no una vida limitada, una vida completa. Y este caminar con Dios y luego en estos versículos que estaba leyendo nuevamente era como, wow, algo nuevo. Y Dios comenzó a ayudarme a que pudiera aplicar todos estos versículos que estaba viendo a la vida mía, a la vida que Douglas estaba viviendo. ¿Y sabe qué comencé a hacer? Sencillamente comencé a crecer en este conocimiento de Dios. Y yo decía, ¿cómo? Y era confrontar, comencé a confrontar estos pensamientos míos religiosos que yo tenía con la palabra de Dios que estaba siendo revelada a mi vida. Y me di cuenta que muchos de los pensamientos que yo tenía en mi mente acerca de Dios eran completamente opuestas a lo que verdaderamente Dios es. Wow. Antes, una de las cosas antes que yo pensaba era que Dios estaba observándome con una lupa. Dios estaba con una lupa observando y viendo a ver cuáles eran las cosas que estaban mal en mí para mandarme un rayo. Y yo andaba con un miedo de no pecar, un miedo de no fracasar, un miedo de no tropezar, un miedo de no caer. Y cuando yo miraba a grandes hombres de Dios caer, yo decía, Dios, yo, yo no quiero estar ahí en los zapatos de esa persona. Así que yo decía, más santidad, más santidad. Entonces era como más y más esfuerzo y más esfuerzo. Y cuando más me esforzaba, comencé a descubrir que más desnudo estaba, más vulnerable estaba. Hasta que descubrí que mi vida está escondida con Cristo en Dios. Mi vida, la vida mía, mi vida, la vida de Douglas, estaba escondida con Cristo en Dios, protegido, guardado, tenía seguridad. ¡Wow! Y comencé a entender todas estas verdades poderosas acerca del pensamiento, el verdadero pensamiento de Dios acerca de Douglas. Y a quitar un montón de opiniones y pensamientos acerca de mí mismo que yo tenía o que las personas tenían acerca de mí mismo. Poderoso, poderoso. Y yo creo que nosotros los creyentes necesitamos darnos la oportunidad de hacer eso. Confronte la verdad de la palabra de Dios con tus opiniones, con tus pensamientos acerca de ti mismo. Debemos de hacerlo. Debemos de hacerlo porque nosotros no, a veces no nos, como pastores o líderes, no nos damos el tiempo para eso. Más bien nos juzgamos y nos condenamos. Solo póngase a pensar si usted en un momento dado tropieza hoy. ¿Qué es la opinión de Dios acerca de usted? ¿Usted cree que Dios va a cambiar su opinión acerca de lo que piensa de usted? Si usted tropezara hoy, que Dios va a decir, oh no, oh Luisito, Luisito, oh Carlitos, no, 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 oh Douglitas, oh Josecito, oh Marvin, ¿qué?
va a cambiar la opinión que tiene Dios acerca de usted en nuestro pensamiento religioso? Sí. En nuestra manera de pensar, sí. Oh, qué fracaso. Oh, no, no, no. Tienes que volver a comenzar. Tienes que ir y disciplinarte y portarte mejor y orar más. Eso lo hice yo. Yo era un practicante de todos los ejercicios espirituales. Practicaba los ejercicios espirituales. Los practicaba, trataba de todas formas y hacía lo mejor que yo podía. Oraba más, leía más la Biblia, trataba de estar más conectado, según Douglas, conectado más y trataba de esforzarme más para alcanzar eso. ¿Y sabe qué descubrí en las escrituras? Descubrí que para nosotros tiene una gran reputación. Oh, wow. Cómo ora el varón de Dios. Wow. Cómo ayuna el varón de Dios. Wow. Tiene cierta reputación con respecto a la gente que nos ve o que la gente que sabe de las cosas que hacemos. Pero ¿sabe lo que dice las escrituras? Que todas esas cosas, esos ejercicios que hacemos, muchas de las cosas que hacemos, no tienen poder alguno contra los apetitos de la carne. Y lo vimos hace unas semanas atrás. Esas cosas no le ayudaron contra los apetitos de la carne a ninguno de los pastores que yo conozco que han caído. No me ayudó a mí, no les ayudó a ellos y saben, hermanos, tampoco le va a ayudar a usted. Oh, bendita gracia de Dios. ¿Sabe lo que dijo el apóstol Pablo y descubrió él y descubrí también? Que su gracia es suficiente para mí. Bástate mi gracia, dice el Señor, es suficiente para ti. Mi gracia es todo lo que ustedes necesitan. Sosténganse de mi gracia y ahora, cada vez que estoy en esa situación, solo tu gracia, Señor. Tu gracia me sostiene. Es por tu gracia. Y cada vez su gracia me aleja cada vez más. Su gracia me aleja del precipicio. Cada vez su gracia me aleja más del hueco. Cada vez su gracia me conforta, me alienta. Aleluya. Su gracia es maravillosa. Y como cuando comencé a caminar en eso, ¿saben qué cambió todo? Aprendí que soy un discípulo de Cristo. Y entonces ya dejé de hacer cursos de discipulado. Ahora discipulo personas. Ahora invierto tiempo y todas estas cosas que hablamos, ya estos últimos 20 años, dejé de hacer cursos de discipulado. Aunque tengo mucho material para cursos, para seminarios, para mucho material, tengo muchos materiales. He ido recopilando buenos materiales, he desechado muchos también y puedo usar como herramientas estos libros, estos materiales. Podemos usarlos, muchos materiales. Tenemos acceso, así que si alguien quiere material, tengo un montón, tengo mucho material de cursos que pueden ayudarles y lecciones que pueden ayudarles. Pero vuelvo otra vez a decirles, no se trata de cursos, no se trata de lecciones,
Se trata de una relación, una comunión con Dios que usted no se los puede dar a ellos. Tienes que llevarlos por el camino. Tenemos que abrir el espacio a las personas para que conozcan a Dios, porque necesitan conocer a Dios, tener comunión con Él. Y a veces la gente, así es la gente, pastores, sabemos eso, la gente es así, la gente prefiere una relación con usted, estar con usted porque lo pueden ver a usted y a veces se alejan de la comunión y de su relación con Dios. Y se los puedo mostrar fácilmente. Cuando están en alguna necesidad, ¿a quién llaman? ¿A Dios o a usted? Yo le garantizo que lo llaman a usted, que la primer persona que les viene a la mente es a usted. Ajá. Cuando están en un problema, cuando tienen algo, ¡ay, el pastor! ¿Cuál es el número del pastor para llamarlo? Y a veces nos gusta esa sensación. Ajá. Nos gusta que nos llamen. Nos gusta que la gente diga, hey, el pastor me puede ayudar. Él es el único que me puede ayudar. Y nos gusta, me llaman a mí. Wow. ¿Saben? Pero nosotros debemos de enseñarle a la gente que mm, la primer llamada, el primer teléfono que deben de buscar es al de Dios directo y que tienen acceso a Dios inmediatamente. A veces he escuchado gente que me dice, vieras, es que me caí en este problema y todo, es que no encontré el pastor para un consejo. Es que necesitaba un consejo y no encontré al pastor. Y perdón, la pregunta que siempre les hago, ¿y no tenías al Espíritu Santo? ¿No podías preguntarle al Espíritu Santo? Uh. Algunos he escuchado testimonios de personas que decían, yo esperé 5 años para un milagro de sanidad. Y yo dije, decía yo, el día en que llegue el evangelista tal, yo sé que él va a orar y yo voy a ser sanada o sanado. ¿Esperaste 5 años por algo que podías pedir al sanador? ¿De dónde cree usted que tiene autoridad para sanar del evangelista? Del Dios que está dentro de ti. Pero no conocen a Dios. Conocen al evangelista porque lo ven por televisión, porque lo escuchan por la radio o porque lo han visto en algún momento y lo conocen y dicen, wow, si yo solo uy, eh, pudiera estar en una cruzada de este varón, yo sé que el Señor me va a sanar. Pero puede ser sanada ahí en la sala de tu casa. Puede ser sanado allí en el hospital, en la cama del hospital. Sí, pero es que la Biblia dice que la gente traía a Jesús, los que están enfermos, y los llevaban y la gente estaba ahí, Jesús estaba pasando por ahí. Bueno, después de la resurrección de Jesús, ya no tienes que llevar al enfermo a Israel o a ningún lado. ¿Por qué? Porque ahora el Cristo sanador está en usted. Aleluya. Está con usted. Poderoso. Está por usted. ¡Qué maravilla! ¡Qué poderoso! Y a veces algunos hermanos me dicen, Douglas, pero es que hay algunos hermanos que son bebés en Cristo y usted no le puede decir que haga eso, porque no. Bueno, dígame cuál de los enfermos que estaban en Israel en el camino eran maduros espirituales. Dígame, ¿cuál? ¿Cuál de los ciegos era un maduro espiritual? Todos, todos, todos eran personas que ni siquiera
Solo habían escuchado hablar, solo habían escuchado hablar de Jesús. ¿Sabe cuántas predicaciones hemos escuchado hablar de Jesús todos estos años de ministerio, de vida, como creyentes? A veces estaba en una iglesia una vez en un país X y estábamos hablando de salidas a hablar de Jesús a las personas. Y la esposa del pastor dijo, no, es que no están listos todavía, no están preparados todavía. Y le digo, pero para ir a hablar de Jesús, ¿no están preparados? ¿Qué les hace falta? Es que no se saben muchos versículos, me decían. Es que los hermanos no se saben muchos versículos. Es que los hermanos todavía no saben orar por un enfermo. Este, todo. Y al final una de las hermanas que iba con nosotros le dijo, hermana, pero voy a enseñarle un versículo. Y la historia de la mujer samaritana. Ustedes saben que la mujer samaritana no se sabía ningún versículo. La mujer samaritana no pertenecía a ninguna congregación. La mujer samaritana nunca llevó un curso de discipulado, pero la mujer samaritana escuchó a Jesús y fue inmediatamente a decirle a a los hombres de la ciudad, hey, él, ese señor que estaba ahí en el pozo, me acaba de decir todo lo que yo tengo en mi vida. Este es el Mesías. Poderoso. Y les conté otra historia de un ciego que estaba ahí. Y el ciego solo dijo, Jesús, ten misericordia de mí. Y Jesús lo sanó. Y saben, los religiosos comenzaron a decirle, ¿y quién? Porque el hombre comenzó a dar testimonio. No se sabía ningún versículo. No había hecho un curso de discipulado, pero había sido sanado. Y él andaba hablando de Jesús. ¿Y sabe qué le dijeron los religiosos? ¡Ey, ey! Ch, ch, ch! No ande predicando por ahí. No ande dando testimonio por ahí, porque usted no ha ido a la escuela bíblica todavía. Usted todavía le falta, no ha llevado el curso, ni siquiera lo hemos bautizado, muchacho. Ni siquiera está bautizado. ¿Sabe cuántas cosas hacemos nosotros como esas? Es que el hermano todavía no lo han bautizado, hermano. El hermano todavía no puede ir a testificar porque no ha sido bautizado en agua. Y este ciego andaba anunciando a la gente, hey, yo era ciego y Jesús me sanó. Yo era ciego, no miraba nada y Jesús me sanó. Poderoso, poderoso. Hacer discípulos, hermanos, no es hacer, dar clases, dar cursos, dar lecciones. Es permitirle a las personas experimentar a Dios en su vida. Demos la oportunidad a las personas que caminen, que lo puedan ver a usted en esa comunión con Dios. ¿Cómo se relaciona usted con Dios? ¿Qué son las obras que usted hace ahora en Dios? Termino con esto. Hace unos años comenzamos a experimentar de una manera a Dios tan maravillosa que de repente estábamos en un restaurante y el Señor solo nos decía, págale la comida a esa persona. Yo le decía, Señor, pero pagarle la comida a esa gente, pero ¿qué tiene que ver eso? Sí, págale la comida y dígales que este desayuno o este almuerzo va de parte mía. Ok. Y íbamos y hacíamos eso. A veces en un supermercado el Señor nos decía,
páguele todo el diario, aquí le decimos diario, el paquete de comida que estaban comprando. Págueles eso, dígales que es de parte mía. Y yo, pues, "Ay, será así", y así, y comenzamos a practicar ese tipo de cosas. A veces solamente era cuando estamos en un restaurante, a veces el Señor decía, cuando llega el que va a servir la comida, bendígalo, ore por él, dígale que quieres orar por su familia. A veces al dueño de un taller o a veces en un lugar donde lavan carros. Nos topamos con personas en un mercado, en el mercado, y Dios nos decía, dígales, hábleles. Todas las personas con que hablábamos lloraban, lloraban y se volvían a Dios. Escuchen, sin haberles predicado, sin haberles dado un curso de discipulado, sin hacer mucha cosa, solo les hablábamos de, mire, esto pagamos la cuenta y le decimos de parte de Dios, Dios se ha acordado de ustedes en esta mañana y la gente lloraba, decía, pero es que uno de los casos, un señor decía, pero es que yo no quería saber nada de Dios, yo a Dios le dije hace semanas que yo no quería saber nada de Él y Él me está invitando, le decía a la esposa, Dios nos está invitando a desayunar hoy, poderoso, poderoso, poderoso. En una calle aquí en San José, estábamos dando abrazos a las personas sin preguntar nada, sin cuestionar nada, solo darles un abrazo y decirles, Dios está pensando en usted hoy y nos ha mandado a darle un abrazo a usted y a recordarle que te ama. Eso es todo lo que le decíamos y la gente lloraba. Había una señora prostituta que caminaba por la calle, toda maquillada, con su vestido bien arriba, iba para su trabajo, recibió un abrazo de parte de Dios. Inmediatamente se bajó la altura del vestido hasta casi más abajo de la rodilla. Iba llorando, regresando a su casa y decía, nunca más volveré a esta vida. Voy a confiar en que Dios proveerá todo lo que yo necesito. Poderoso, 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 mis hermanos. Hagamos discípulos de Jesucristo. Hagamos discípulos que verdaderamente conozcan a Dios. Hagamos discípulos que verdaderamente confíen en Dios. Hagamos discípulos que de verdad amen a Dios. Porque saben que son amados por Dios. Hagamos verdaderos discípulos de Jesús. Y eso es lo que tenía para compartir en esta mañana. Recuerden que estamos haciendo discípulos de Cristo en el camino. No en un aula, no en un salón, sino en el camino de la vida. Seguimos haciendo discípulos de Jesucristo. Comentarios, sus comentarios. Bienvenido, Pastor Luis y Pastora Carla, también allá en Limón, a los que no había saludado todavía. Así que bienvenidos todos. Así que comentarios, pueden con libertad abrir sus micrófonos y compartir. Pastor Carlos, allá en Perú. Después Pastor Alfonso. He Después escuchado Pastor Duarte. he escuchado con bastante atención. Pastor Douglas, has cubierto varios temas. Ah, quiero iniciar diciendo de que alguien dijo en alguna oportunidad que es bueno leer un libro, ¿no? Pero mejor es tener una reunión con el autor del libro, ¿no? Uh, sí, Entonces, porque
cuando nos reunimos con el autor del libro, él nos va a explicar cosas que a veces no se pueden plasmar en el libro mismo, ¿no? Qué lo motivó, el propósito y cosas de repente de su propia vivencia. Y creo que, al menos, al igual que tú, yo también fui entrenado en tratar de calificarme a mí mismo a través de un montón de actos, ¿no? Entonces, en la medida que hacía una cosa, otra cosa, ah, yo me sentía mejor, pero era, ya que mencionaste el ejemplo de la mujer samaritana, era como todos los días ir al pozo teniendo la fuente al lado, Sí, ¿no? Entonces, y creo que he vivido muchos años de esa forma, tratando, ¿no? Pero gracias a Jesús mismo, ¿no? Que podemos entender ya la gracia de Dios que opera por medio de la fe, que podemos mirarnos a través de Él, que ya hemos sido calificados en Él, ¿no? Y eso por un lado, porque el legalismo siempre va a existir en la medida de que para mí, desde mi punto de vista, es una forma de manipular gente, es una forma de controlar gente. No es una forma de tener gente hasta cierto punto atrapada porque llevan a la mirada de las personas al ministro, mm, ¿no? sí, Y hablando del ministro, creo que una de las cosas que mejor podemos hacer es mostrarnos tal como somos, ¿no? Creo que el ser vulnerables, ah, creo que es algo bien honesto de nuestra parte. Como yo suelo decir cuando viajo, que la aureola se me cayó seguro en algún aeropuerto y las alas de ángel las he perdido en un terminal terrestre, o sea que no traten de encontrar nada de eso en mí, que soy un ministro, un llamado, pero un ser humano como ellos, que sí, pasamos una diversidad de cosas, ¿no? Y, y sin duda de lo que mencionas, pastor, en Romanos 12:2 dice que tenemos que comprobar la buena voluntad, ¿no? Y sí, hay algo que para el discipulado es importante, porque el discipulado yo siempre lo voy a entender como compartir vida, no tanto una escuelita donde siéntate, abre tu cuaderno y toma nota, ujú, ¿no? Que no va por ahí. Es de que no podemos demostrar nada que no hemos comprobado, porque ahí habla de que comprobemos la buena voluntad de Dios. sí. Entonces, y la comprobación es una experiencia. La comprobación no es una teoría. La Sí, comprobación no es un concepto. La comprobación es una experiencia. Entonces, para poder discipular, es decir, demostrar que el Evangelio es real, tenemos que haber podido comprobar primero esa buena voluntad agradable y perfecta en nuestras vidas. mm, Ahora, sin duda, el discipulado es progresivo, no es de la noche a la mañana, ¿verdad? Es un trabajo continuo. A Jesús le tomó 3 años formar un equipo y estar con ellos, porque él dice que llamó a los que él quiso para que estuvieran con él y para enviarlos. sí, Ahora, una de esas cosas que nosotros hemos vivido, quién sabe, es mucho yo, a mi entender, de la influencia griega, que Pablo combatió mucho, ¿no? En el sentido de que el griego era el conocimiento per se, o sea, el conocimiento por el conocimiento mismo, pero no el aspecto relacional, ujú, ¿no? Que eran un poco más en relación al pueblo judío, o sea, ellos buscaban más de repente o eran llevados a la experiencia más que al conocimiento por sí mismo, por eso que salieron los gnósticos, los agnósticos y todos los grupos de este tipo, ¿no? sí, Y creo que es importante la vida de uno que es discípulo, pero también va a discipular, porque creo que tenemos que ser discípulos para ser discípulos también, sí, ¿no? Yo creo que eso es importante. Y me gusta esta parte, creo que todos recordamos en la escuela que la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta. ¿Y por qué menciono esto? Porque en Lucas 4, primero vemos antes el bautizo de Jesús,
que fue un momento. Si vemos la foto, vemos a Jesús bautizándose. Y luego dice en Lucas 4:1 que él fue al desierto impulsado, lleno del Espíritu Santo. Pero Jesús no empezó su ministerio, es decir, empezó a discipular, entre otras cosas, con el bautizo, ni lo hizo lleno tampoco. Porque en el verso 14 dice, y regresó en el poder. Ujú. Entonces yo siempre digo que la distancia entre la llenura y el poder es el encuentro, lo que mencionabas, ¿verdad? Sí, Entonces, a veces poderoso. creo que tenemos que nosotros, como ministros, tener esos encuentros que no tienen que ser místicos, ¿no? No es que tengo que ver, pues, no sé, luces o fuegos artificiales o que se me presenten, pues, 10 ángeles o Sí, tengo que tener que al Señor Jesucristo lo vi caminando y esto. Entonces, pero sí hay una experiencia que se llama el encuentro, ¿no? Es ese sí, encuentro donde uno puede hablar con él y va a parecer raro y espero que no incomode a nadie. Yo cuando quiero tener esos tiempos, yo digo, voy a tomarme un café con el Señor, ¿no? Me gusta el café, entonces, y conversamos, ¿no? Ha habido tantos momentos en mi vida y podría dar testimonios donde realmente he necesitado sentarme con él a conversar con ese café. sí, 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 No, sí, no para decirle que yo soy parte del equipo de los Avengers, ¿no? Que soy el nuevo Avenger reclutado, ¿no? O parte de Marvel, sino que simplemente que tengo situaciones que no sé cómo atender, no sé cómo hacer, sí, necesito tener sabiduría. Y creo que en ese encuentro viene el poder, ¿no? Y el poder no necesariamente tiene que ver con que van a salir rayos de tu mano, sino que el poder muchas veces es la palabra correcta que tú le das a alguien sí, para que esa vida sea levantada, poderoso. ¿no? Y esa vida o una familia sea transformada. Entonces, creo que tenemos a veces muchas cosas en la cabeza y que no niego el poder de Dios, no niego haber visto cosas tremendas al Señor obrar realmente por medio de uno y en su gracia nada más. Entonces, pero creo que nosotros tenemos que ser buscadores de esos encuentros, porque en esos encuentros comprobamos su buena voluntad Sí, permanentemente también, que poderoso. es agradable y perfecta. Y cuando comprobamos esa realidad en nuestra vida, nosotros vamos a poder demostrar y le vamos a decir a las personas, oye, por si acaso, el Evangelio funciona y es verdad, ¿no? No, no es un cuento más, no es una historia más, no es una fábula, es real, porque yo pasé problemas. Y Ujú. si hay algo con que la gente conecta, no es con nuestras virtudes, es con nuestras fallas. Es con nuestras vulnerabilidades con lo que la gente conecta. Ajá, Porque si se para un perfecto a hablarle a un grupo de imperfectos, entonces, bueno, dice la gente, él lo puede hacer porque él es perfecto. Pero cuando se para un ser humano que tiene limitaciones tal cual ellos y que pasó tantas cosas de repente como ellos, y que necesita esos tiempos de encuentro, entonces la gente va a poder conectar, ¿no? Decir, bueno, si este falló, entonces de repente tiene cosas que decir, porque a mí me enseñaron que solamente uno puede enseñar por precepto y por ejemplo. Y con mm, eso me cerraron a mí en que yo, si sí, fallaba, estaba frito, frito, pescadito, sí, sí, como decimos sí, acá, ¿verdad? sí. Entonces, pero realmente yo aprendí en el tiempo que uno puede aprender por precepto, por ejemplo y por error. Y esa es la Ajá, verdad, ¿no? ajá, sí, sí. ¿No es cierto? ¿No? Entonces, Sí, como decía el pastor John Osteen, decía, bueno, si has metido la pata, y él alguna vez preguntó, ¿qué hacemos si metemos la pata? Todo el mundo decía, oramos, ayunamos, hacemos vigilia. Y el pastor John Austin dijo, bueno, no te compliques la vida. Si metes la pata, saca la pata, ¿no? O sea, no te enredes la vida. Así de simple, ¿no? Así que, bueno, creo que eso es lo que podría aportar para dar tiempo poderoso, también a nuestros otros hermanos. poderoso, poderoso. Muchas gracias, Pastor Carlos. Como siempre, una bendición escuchar
tus comentarios también, siempre, siempre una bendición. Esperamos verte algún día por acá o llegar Claro por que allá. sí, Sí, claro sí, que sí, tenemos claro que que hacer, sí. tenemos que hacer Encantado. cosas así, sí, señor, sí, señor. Pastor Alfonso, luego Pastor José Duarte y luego Pastora Carla. Bueno, buenos días a todos, un abrazo de acá de Ecuador. Siempre estaremos pendientes de este programa. Realmente Poderoso. es una bendición de Dios como a cada uno de ustedes Dios los usa. Pienso que como a mí también para poder discernir cosas que realmente a uno le han pasado. Sí, Tú me has hecho acordar de un montón de cosas. Hay que hablar de muchas cosas, pero el tiempo a veces, solo el tiempo de Dios alcanza, el nuestro no. Realmente hay una cosa que Dios me enseñó hace muy poquito, y era que tenía que separar lo espiritual de lo carnal. mm, Todo lo que nosotros hacemos cuando lo hacemos con nuestra fuerza es carnal, pero Dios nos ha dicho que paremos, ¿no? sí, señor. Ahora, déjate de oponer a mi palabra. Y eso me hace acordar de las negaciones de Pablo. Realmente hay muchas cosas que decir, pero cuando realmente una persona, que es lo que me ocurrió a mí, cree, pero no es que dice que cree, sino que lo que está escrito en la Biblia, que es una palabra inspirada por Dios, es la palabra de Dios. Eso cambia todo el esquema que tú has planeado en Mm, tu congregación, donde tú te paras, donde tú quieres hablar. Todo eso cambia, porque ya no somos nosotros, sino es Dios a través de nosotros. Y entonces hay que parar y mirar ese versículo que dice, yo soy Dios, yo soy el Dios todopoderoso. mm, Entonces realmente hoy me he hecho acordar también porque Dios me enseñó algo que dice en Éxodo 28 y se trata del Urim y el Cumín. Y yo leía eso, y yo leía eso y no entendía. Tenía que ir al hebreo para poder saber qué te trataba de eso. Y entonces Dios me enseñó que Él quiso vestir a los sacerdotes de hace tiempo, pero esa revelación realmente era Jesucristo. No importan las piedras, no importa lo que llevaba, pero había una parte esencial eh, que se trata de aquello que estoy diciendo, de el Urim y Tumín, que está en Éxodo 28:30. Ahí dice, y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumín, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Realmente si nosotros meditamos este versículo, el Urim y Tumín, ¿qué significa realmente luces y perfecciones? No es más que la revelación de Dios. Y como dice el versículo, para que estén en ese tiempo sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová. ujú, Eso es importante, porque realmente si actualmente nosotros tuviéramos un poquito de el Urim y Tumim, la cosa sería diferente. Porque ahí está la revelación de Dios. El Urim y Tumim es algo que debe salir del Espíritu Santo de Dios.
por la boca nuestra que la usa Dios, por aquel conocimiento que parte de la meditación de la palabra de Dios. Ujú. Y entonces nosotros podemos separar lo espiritual de lo carnal, porque no se trata de que nosotros desaparezcamos porque es espiritual, no, no. Se trata de usar la palabra de Dios en su revelación. Si nosotros pudiéramos hacer eso realmente, hay una parte tan importante en nuestra vida espiritual que se trata de creer que esa palabra que hizo escribir Dios en la Biblia, no importa el lugar ni el libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, es realmente la palabra de Dios. Entonces, es algo que realmente nosotros hacemos en forma, a veces sin quererlo, pero realmente negamos a Cristo, negamos a Dios. Gracias a Dios, dijo Cristo en la cruz, perdónales, Señor, porque no saben lo que hacen. Padre mío, perdónale. Y eso sirvió para la salvación de Israel y para nuestra salvación. Entonces, realmente hay muchas cosas en las cuales pensar realmente, Mm. pero pensar espiritualmente. Que sea Dios pensando a través de nosotros. No el yo hago, yo esto, yo el otro. Dios nos ha dicho que nuestros pensamientos no sirven para nada, que Ujú. es pues, de inmundicia, lo dice en sentido figurado. Pero para que nosotros no nos arraiguemos en nuestros pensamientos, sino que sea el pensamiento de Dios el que prime. También lo dijo que busquemos primero el reino de Dios y su justicia. No hay como buscarlo, hay que poner primero el reino de Dios. Y entonces las cosas cambian. Ujú. Cuando nos ubicamos en el lugar que debemos estar realmente, aún siendo coherederos con Cristo, teniendo lo mismo que Él, inclusive su mente dentro de nosotros, mientras nosotros pensemos lo que tenemos que hacer, cuando nosotros pongamos el mensaje que queremos decir con nuestra mente, hay una lucha entre el espíritu y la carne. Y Sí. eso realmente es algo fantástico. Gracias, pastor. Poderoso, poderoso, Pastor Alfonso. Muchas gracias. Siempre una bendición verte y escucharte. Esas reflexiones, sí, sí, que siempre le da como cosas en que pensar a uno. Pastor José Duarte y luego Pastora Carla. Dios les bendiga a todos en esta Poderoso, mañana. allá en Gloria a Nindirí, Dios. Nicaragua. Ahí en Masaya, Nicaragua, ¿verdad? Masaya. Para la gloria de Dios. Bueno, ya lo extrañamos aquí, Pastor Douglas, aquí en Nicaragua. Sí, Ya hombre, sí, pronto, ya sí. pronto, ya pronto. Ya casi, sí, sí, Que sí. Dios bendiga a Perú, Dios bendiga a Ecuador, Dios bendiga a toda Latinoamérica, porque es para Amén. Cristo. Sí, señor. Es interesante, ¿verdad? Porque hoy en día estamos más preocupados por cumplir un programa y no Exacto. por cuidar una relación. Sí. Entonces yo creo que tendríamos que enfocarnos más en cuidar la relación con Dios. Pero la relación con Dios es la que encontramos en Mateo 6, en lo secreto. Porque es en lo secreto lo que Dios realmente conoce lo que somos. Pero muchas veces nosotros estamos tan preocupados por un programa que olvidamos lo principal, que olvidamos lo mejor, que es nuestra relación con Dios. Ujú. Ocasión estaba Jesús hablando con sus discípulos en Juan 14 y me llama la atención que Tomás, aquel que necesitaba ver para creer, imagínate, y después encontramos a Felipe y Felipe le dice, llévanos al Padre, le dice. Entonces Jesús viene y le dice, oye, tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. Sí, sí, No sí. han visto mi actitud, no han visto lo que yo hago. Lo que yo hago demuestra que el Padre está en mí. Y le dice el versículo gloria a Dios, número 11. Le dice, creedme que yo soy el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creerme por las obras. Y después le dice el versículo 19, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las va a hacer también. Yo creo que la relación
se demuestra, la relación con Dios se demuestra en nuestras actitudes. No a como usted lo decía, pastor, hablaba de que muchas veces nos enfocamos en los seminarios, nos enfocamos en los encuentros, nos enfocamos en tantas cosas físicas hechas por el hombre y nos olvidamos aquella relación espiritual. Sí, sí, Esa sí. relación que es la que tenemos que cuidar, porque recuerde, hay algo muy tremendo y tenemos dos ejemplos que usted lo dio el día de hoy, la mujer samaritana. Y después tenemos tantos ejemplos en la Biblia que personas que yo no las vi que se bautizaron. Yo no las vi que pasaron un seminario. Yo no las vi que pasaron una doctrina, le llaman hoy aquí, una Sí. doctrina. Yo no las vi haciendo tantas cosas y testificaron de la grandeza de Dios. Es mi actitud la que va a demostrar la relación que yo tengo con Dios. Mi actitud. ¿Cómo está mi actitud para con la gente? Eso es lo que va a mostrar quién es el que está en mí. Así que Dios les bendiga, hermano. La gloria es para Dios. Dios les bendiga, Pastor Douglas. Poderoso, poderoso. Y eso es, vamos a ver, esta relación con el Señor, eso es una, lo que hacemos es un reflejo de lo que es Dios en El nosotros. espejo, somos el espejo. Sí, y lo que hay y lo que conocemos se va a manifestar. No hay salida, no hay otra manera. Se va a manifestar, la gente lo va a ver. Poderoso, 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 poderoso. Pastora Carla, allá en Hola, Puerto Limón, Costa Puerto Rica. Limón, lo mejor de Limón. Lo mejor de Limón es su gente y el pueblo de Dios. Poderoso. Bueno, es una bendición estar en este discipulado porque lo que estamos haciendo en este lugar es compartiendo nuestra vida los unos con los otros. Porque realmente, y confirma lo que el pastor Carlos dijo, el discipulado es eso. Tenemos, digamos, o usamos herramientas como los materiales que usamos para discipular, los Sí. encuentros, los retiros, las reuniones, los congresos, seminarios y etcétera. Pero la verdadera vida o el verdadero discipulado se encuentra en esta relación. La primera relación más importante, como dijo nuestro hermano José Duarte, es con Dios, pero también con nosotros, los unos con los otros, porque de eso es que depende la vida. Cuando el pastor Douglas estaba exponiendo, pues yo recordaba toda la trayectoria que como hermanos, compañeros y ministros en el Señor hemos tenido en este discipulado de todos los jueves, que ya tenemos aproximadamente unos 15 años de estar haciendo esto y podemos mirar nosotros y experimentar la evolución, la transformación, las transiciones que hemos tenido. Recuerdo que en días pasados el pastor Douglas estaba haciéndonos notar que la razón por la cual muchas veces nosotros nos cansamos, nos quemamos, etcétera, como se llama, ¿verdad? El burnout, es porque nos enfocamos en lo que no es importante, en lo que no es prioritario, Sí, que es sí. esa relación. Y ahora el hermano José mencionaba, o sea, Jesús decía que cuando lo veían a él ya habían visto al Padre. Esa pregunta se debe contestar con nuestra propia vida, nuestras relaciones, nuestras actitudes, todo lo que hacemos debería manifestar a Dios hacia los demás, porque realmente para Dios esa es la intención. Por eso Él, recuerdo sus palabras cuando dice que nos llama para poder unirse a nosotros en un yugo que es fácil y es liviano, ¿ok? Ya Poderoso. cuando nosotros nos desviamos de esa relación con Él, de esa unión con Él, que precisamente es para intercambiar esa vida que Él da o que Él nos dio ya, entonces es cuando se vuelve pesado, se vuelve difícil, se vuelve cansado. Pero gracias a Dios porque constantemente nos estamos recordando los unos a los otros que tenemos que Sí. volver al camino, ese Poderoso. camino que es la vida de Dios en cada uno de nosotros, que Amén. la compartimos y se la impartimos también a otros y podemos ver esa vida operando en ellos también. Y ahí es donde vamos a ver, como decía el hermano Carlos, esos poderosos milagros, esas transformaciones de vida, porque la vida de Dios está operando en cada uno de nosotros.
y con Poderoso. aquellos que entramos en contacto. Así es que, Pastor Douglas, como siempre, muchísimas gracias. Por ahí veo el nombre de la pastora Laureta, su mamá, la Sí, bendigo, ahí a está. nuestra madre y compañera de camino y de vida. Y saludos a todos, los amo en el Señor, amén. Gloria a Amén. Dios. Amén, amén, amén. Poderoso, poderoso. Pastor Marvin y luego Pastor Luis. Y con ellos terminamos. Buenos días para todos, un gusto de verdad saludarlos. Qué bueno ver a algunos de los hermanos que nos encontramos en la conferencia de hombres. Un gusto de verdad saludarlos. Solamente quería compartirles algo muy rapidito. Ahora que mencionaste, pastor, este versículo de 2 Corintios 12:9, por eso se los posteé ahí. Para mí ese versículo, si bien es cierto, toda la Biblia es hermosa, toda la palabra es hermosa, pero ese versículo para mí fue realmente algo muy, muy poderoso porque fue con el versículo con el que yo llegué a Cristo. Mm. Fue con el versículo con el cual yo pude entender la gracia. ¿Verdad? Cuando decía bástate mi gracia, y si bien es cierto el término bástate en la versión Reina Valera, ¿verdad? Me puse a investigarlo un poco y me encontré una definición que decía que bástate es todo esto que tengo para ti es suficiente. Uh, ¿Verdad? Todo esto que tengo para ti es suficiente. Y Poderoso. entendí, bástate mi gracia, si es suficiente mi gracia. Y cuando estabas haciendo la exposición, hablabas de, en tu caso personal, que hacías una cosa, hacías otra, por acá y por allá. Yo decía, Señor, qué lindo porque creo que tal vez es lo que muchos hemos vivido. Hacemos y hacemos, no con una mala intención, pero hacemos y hacemos y hacemos, Ujú, ujú. ¿verdad? Y ese bástate me está diciendo a mí, no hagas más porque ya yo lo hice todo. Ya yo lo Poderoso. hice todo, ¿verdad? Ya yo lo hice todo. Entonces, esa es la parte que pude comprender y por eso abracé la gracia con tanta felicidad, con tanta alegría, con tanto amor, ¿verdad? Y estoy creciendo y caminando en esta parte junto con mi esposa. Estamos caminando tremendamente en esta parte de la gracia porque hemos comprendido que ya no me toca hacerlo a mí. Yo no voy a hacer lo que ya él hizo, ni podría hacer lo que él hizo, Jamás. ¿verdad? Incluso, sino simplemente es crea con todo su corazón, agradezca cada día el favor de la gracia, la misericordia, el amor de Dios para con nosotros en nuestra vida y por sobre todo lo que acabas de decir hace un ratito, compártalo. Sí, Lo sí. que de gracia recibí, de Vive. gracia. Sí, sí. Buen día para todos, Po- ese era mi comentario. Gracias. Poderoso, poderoso, poderoso. Gracias, Pastor Marvin. Pastor Luis Luna, allá en Alajuela. Hola, hola, buenos días, buenos días. Bueno, a los que tal vez allá no sé el horario de Ecuador y de Chile. Chile es Ah, Perú, perdón. Perú. Sí, No ya sé si estamos estamos. en un mismo horario, Sí, estamos unos son pasados de como en Panamá más o menos, están como una una hora hora más. adelante. Sí, una Ok, hora. bueno, un abrazo. Hermano, créeme que aprendo, aquí estoy con mi esposa, ella está escuchando. Es de mucha edificación para cada uno de nosotros. Ahí está mi amada esposa aquí. Mucho gusto, Dios me les bendiga, Pastor Douglas. Amén, La amén. la Gracias. pastora Ligia. Y agradezco esta oportunidad de jueves a jueves, de verdad es un privilegio compartir con ustedes. Oyendo al pastor Carlos y al pastor Alfonso y a cada uno, a la hermana Carla, a todos los que han aportado, de verdad que uno tenemos mucho que aprender, hermano. Por la gracia y misericordia de Dios, fui llamado al ministerio pastoral ya vamos a cumplir 20 años, realmente un bebé en estas cosas, pero lo digo con humildad, hermano, porque siempre aprendemos. Y hay una persona después de Cristo, ¿verdad? Que es nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro todo, pero me impacta mucho, ¿verdad? Cómo los pastores hablamos de Pablo. Bueno, a mí me impacta mucho Pablo, el ministro Pablo. Le digo, Señor, cuando estemos allá, preséntame a Pablo, ¿verdad? Primeramente al Señor y después a Pablo. Y recordando ahora lo que decía el hermano Carlos, pastor Carlos, perdón, Pablo dice en Primera de Corintios, capítulo 2, dice que antes de tener una lucha ahí diciendo voy a leer el capítulo 1, versículo 10, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios.
Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Era la lucha que tenía contra los griegos, ¿verdad? De la época y los mismos judíos, ¿verdad? Que los judíos pedían señales y los griegos sabiduría y todo eso. Y nosotros, pero dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Y dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradando a Dios a salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Poderoso. Es tremendo porque nosotros no podemos predicar lo que no hemos vivido. Y a veces nos llenamos de tanta cosa, de tanto activismo, de tanta cosa, y la gente viendo otra cosa en nosotros. Perdón, pero lo hacemos. Lo hacemos tantas veces, predicamos lo que no vivimos. Sí, pastor, porque es muy sencillo llenarnos de mucho conocimiento, pero no lo aplicamos a nuestra vida diaria, porque no tenemos una relación íntima. Me llamó mucho la exposición del pastor Alfonso, porque el Señor lo primero que hizo, o el pastor Carlos, ya no recuerdo, pero fue traerlos a Él, acercarnos a Él. El Señor nos acerca a Él para que nosotros aprendamos de Él. Él le trajo a sus discípulos y le dice, Él los trajo, los escogió como Él quiso. Y vemos el tipo de la vez pasada comentaba el pastor Douglas, ¿quién hubiera escogido un Judas, un Pedro, ¿verdad? Y para terminar mi humilde comentario, hermano, en el capítulo 2 de Primera de Corintios, dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo. Hoy, lamentablemente, hablamos más, y me incluyo, hermano, para que nadie se ofenda. Se habla más de nuestros logros, de nuestros proyectos, de nuestras cosas. Pablo no le importó nada de eso, con tal de que Cristo fuese anunciado. Y cuando habla de la predicación, no habla de la homilética, porque hay gente, hermano, especialista, hay gente muy elocuente, hay gente, ¿verdad?, que tiene facilidad de expresión de palabra, que, perdón, yo no sé cómo se dicen otras, pero que hasta babeamos escuchándolo, ¿verdad?, de aquella elocuencia que manejan, pero no predican a Cristo. Hoy la gente, nosotros vamos a marcar diferencia cuando prediquemos a Cristo con nuestra manera de vivir, nuestras acciones, más hechos y menos palabras, hermano. Creo yo, ¿verdad? En mi humilde opinión, porque estoy aprendiendo de cada uno de ustedes. Lamentablemente estamos viviendo en un mundo donde el líder quiere que se le aplauda, que se le dé gloria, que se le dé todo esto, donde la gloria solamente le pertenece a Jesucristo, hermano, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y estamos aquí para terminar con lo que dice el hermano, ahí ya se me fue, se salió, que acaba de participar. Marvincito, estamos aquí por pura gracia y misericordia, no porque seamos más que nadie, hermano. Yo le digo con todo mi corazón, siento mi corazón quebrantado porque algo he aprendido, aprendo de ustedes. Pastores, no los conozco en persona, pero los admiro, los amo en el amor de Cristo, de ver cuánto ustedes deseo llegar ahí, si Dios me lo permite, si no ha venido el Señor, pero mi anhelo es cada día vivir para Cristo y servir a mis hermanos. Dios me hablaba, y termino con esto, perdón. Dios me hablaba y estaba aquí estudiando la palabra, hermano. Muchos levantamos manos, muchos hermanos nos congregamos, muchos hacemos muchas cosas, pero el Señor me decía, pero su corazón está lejos de mí. Y eso quebrantó mi corazón, porque nosotros tenemos que ser genuinos en lo que estamos haciendo. Llevando el evangelio, ahora que Douglas decía de estos hermanos, es cierto, hermano, muchas veces nos parecemos, perdónenme,
me parezco a aquellos maestros de la ley judíos que el Señor les dijo, ellos ponen cosas sobre ustedes que ni ellos mismos pueden hacer. Así es. Así. Hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Entonces, que Dios les bendiga. Les amo en el amor de Cristo, hermano. Les amo y gracias, Douglas. Vieras que cuando me he perdido esta reunión, de verdad lo siento, porque ya es parte de mi vida, ya es parte de los jueves. Le digo a mi esposa, espere, paremos un momento. A veces es porque andamos fuera o así, pero hermano, poderoso, como dice mi hermano. Bendiciones, les amo. Carlita, qué gusto verte y a cada uno de ustedes. Pastor Daniel y todos los que están ahí conectados, Rosales, Sí. todos los amo. José Duarte, viva, Pastor más allá. Daniel de San José, hola. Henry Todos. Rosales. Pastores Hola, amados. ¿cómo estás? Todo bien, Pastor Daniel. Qué bendiga, poderoso Dios le bendiga. verlo. Bendiciones. Poderoso, Que Dios poderoso. nos permita tomarnos un cafecito, Pastor Carlos. Sí, un café todos juntos. Sí, sí, Y sí. Pastor Ya pronto. Alfonso, Ya cafecito pronto. para todos. Sin pronto. café, Gracias. recuerden que sin café es imposible agradar a Dios. ¿Ah? Yo pensé que solo yo tenía ese dicho. Aquí Qué bueno, también, qué bueno. es imposible, es imposible. Así lo digo, Amén. sin café imposible agradar a Dios. Amén. Hermana Laureta, Gerardo, Aley, ahí a todos. Qué bendición, Pastor. Amén, amén. Siempre, siempre es poderoso, poderoso. Pastor Daniel, can you pray for us? Can you pray, finish with a prayer? Es que esto, in Spanish if you want. No. Es que el pastor entiende español, habla un poco español, Pastor Daniel, pero no le gusta hablar un poco español, pero en inglés. Así que, yeah, just I will Okay. interpret for you. Sí. Sure, let's Thank you for pray. being here with us. Gracias por estar aquí esta mañana juntamente con nosotros. Él está abriendo una iglesia acá en Costa Rica, en San José, y hemos andado dando vueltas y conociendo un poco de todo este movimiento acá en Costa Rica. Y un día estos vamos a reunirnos en el edificio que tienen ellos en San José, una reunión de pastores. Ahí nos vamos a juntar todos para que conozcan ahí un poco. So, go ahead. Sí. All right, so shall we pray? Father, we want to thank you for this morning. Padre, te quiero dar gracias por esta mañana. We want to thank you for the wonderful insights that you have given to us throughout the teaching of Pastor Douglas. Gracias, Señor, por todo este conocimiento, esta revelación que hemos tenido esta mañana a través de la enseñanza. And Father, you have shown us that reading of books and other materials is not important. Y nos has enseñado que leer libros y materiales no es lo más importante, But you want us to be disciples of you. pero que lo que tú realmente quieres es que seamos discípulos tuyos. And as we read your word, our lives will be a reflection of who you are to the people who are surrounding us. Y que a través de escudriñar las escrituras, nosotros vamos a hacer un reflejo de tu deseo y tu amor por las personas a quienes nosotros alcanzamos. Father, we pray that we will know you more and more, as Paul said, that I may know you and the power of your resurrection. Señor, que nosotros podamos conocerte a ti cada día más y la gente pueda conocerte a ti y el poder de la resurrección. Father, as we read the word of God, may we know you, may our lives be transformed so that people will see that we are real disciples of you. Señor, y que a través de esta lectura de tu palabra y escudriñar las escrituras, nosotros podamos conocerte a ti cada día más y más, Señor, y que nosotros podamos ser testigos visibles a las personas. We pray that our lives will be a testimony to the congregation that we lead. Y que nuestras vidas sean también un testimonio a las personas a quienes estamos dirigiendo. That the members will see that our lives are different. Que la gente, los miembros de la congregación puedan ver que nosotros somos tus discípulos.
Holy Spirit, may you help us this morning. Señor Espíritu Santo, ayúdanos en esta mañana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Poderoso, poderoso. Thank you, Pastor Daniel. Thank you Gracias. for, yes, sí, gracias, gracias. Así que un abrazo a todos, los amamos, nos vemos la Bendiciones. próxima semana, el próximo jueves, nos seguimos Amén. Bendiciones para congregando todos. y Muchas siendo gracias. bendición. Un Un abrazo a abrazo todos, para los todos. amamos. Bye. Chao, chao. Chao. Bye. Okay.